la vivencia del pueblo de Israel aplicado a nuestra experiencia cristiana. Gloria a Dios. Vamos a ir entendiendo algo que es muy importante. Éxodo 3, versículo 12. Amén. Éxodo 3, 12. 3, 12 o 11. 3, 12. 3, versículo 12. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Todos lo tienen? Sí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, que la gloria, la honra sea para el Señor. Éxodo 3, 8. Éxodo 3, versículo 8. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria a Dios. Estos versículos nos dan un buen entendimiento cómo Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo. Amén. Amén. Y Dios te está llamando también. Dios te está llamando, y por eso es muy importante evangelizar, muy importante oír la palabra de Dios, porque el Señor te está llamando. El Señor también te quiere sacar. Así como el Señor escogió a Moisés para sacar a su pueblo que estaba bajo esclavitud de los egipcios, Dios usó a un varón, como Dios también hoy te va a usar a ti para sacar a ese pueblo que está en la perdición. Dios te va a llamar, te va a escoger. Que vive en Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, después de su salida de Egipto, Israel cruzó el Mar Rojo. Inició su ruta hacia el monte de Oreb, como se le indicó a Moisés, para finalmente entrar a la tierra que fluye leche y miel, hermano. Entonces Dios está escogiendo. Y acá Dios está escogiendo a cada uno de los que estamos aquí. La pregunta es: ¿para qué Dios te ha llamado? Y la repregunta es: ¿qué es lo que tienes que hacer? Y insistimos de que si Dios te ha llamado y Dios te puso en este rebaño, es que el Señor tiene un propósito para con tu vida. Porque Él no llama con un objetivo, sino Él llama para que tú y yo entendamos y comprendamos, así como Moisés, gloria a Dios, dirigió, guió a un pueblo, pues Dios te está llamando para dirigir. Dios te está llamando para que guíes a través del Espíritu Santo y lleves a un pueblo, gloria a Dios, donde el Señor te va a decir que aquí es en este lugar donde fluye leche y miel. Entonces, todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos que ejecutar lo que Dios nos ha llamado. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios te ha llamado?
Está bien que Jorgito tenga el don y la habilidad que Dios le ha dado por amor y misericordia. Está bien que mi hermano Edgar tiene el llamado como presidente de la Comisión de Evangelismo. Pero muchos pueden decir que el título es muy grande, pero a Dios le plació para que Él pueda convocar a través de la palabra y sacar a ese pueblo. Cada uno de los que estamos aquí, a través del Espíritu Santo, vamos a guiar. Pero pastor, yo no sé qué hacer. Pero pastor, yo no sé qué hablar. Pero pastor, yo realmente no he estudiado. No se trata que el tema de estudiar, no se trata si usted ha ido al instituto. Se trata de lo que Dios va a poner en tu corazón para guiar a un pueblo. Entonces Dios escoge a Moisés. Y cuando Dios escoge a Moisés para llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel, pues hoy vamos a entender lo que Dios hace a través de ese líder en potencia que es Moisés. No temas, yo estaré contigo. De igual manera, en el discipulado, Dios te dice a ti, no temas, yo estaré contigo. Porque al final de todas las cosas, que cuando tú hables la palabra o administres la palabra, no eres tú, es el Señor. Y si el Señor te ha llamado, tú vas a hacer cosas grandes por el creer en el amor y en su gracia. No se trata si tú fuiste a un instituto y el que fue, gloria a Dios. Se trata que usted, como yo y como todos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No se trata que si yo sé o el otro sabe más. Se trata de obedecer lo que uno conoce para ejecutar y ser guiado por el Espíritu Santo, porque tenemos un propósito de guiar un pueblo y Dios estará contigo, así como estuvo con Moisés. Es por eso que nosotros tenemos que comprometernos con la obra. Tenemos que comprometernos porque esta obra no es la obra del pastor Benítez. Esta es la obra de Dios. Amén. Y las puertas están abiertas para que aquel que quiera llegar. Nosotros no podemos seleccionar, tú no vengas ni el otro venga. Dios sabe a quién trae. Y Dios trajo a este pueblo. A este pueblo. Y que Dios lo está usando. Y el Señor lo va a usar grandemente. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y cuando el Señor saca a su pueblo y Moisés es el quien dirige, es el quien lo está guiando por el mandato de nuestro Señor, pero lo llevó al desierto. La pregunta que muchos hablan y dicen, pero ¿por qué fueron al desierto? El desierto tiene un porqué y un para qué, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos algunas dificultades, algunos problemas. Si usted no lo tiene, vaya preocupándose, porque si tiene los problemas es porque Dios te está puliendo, es porque Dios está tratando con tu vida, es porque el Señor quiere que tú vayas fluyendo en paciencia, en perseverancia. Pero cuando entramos al desierto nos quejamos, porque carnalmente nosotros siempre tenemos tendencia de quejarnos. ¿Por qué a mí? Pero soy tu hijo, estoy en tu rebaño, estoy aportando, estoy constante, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a Jorge? ¿Por qué no a Edgar? Dios sabe cómo trata con cada uno de sus hijos en la forma como Él quiere. Y como al Señor en su soberanía trata con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y como siempre le digo, cada uno de los que estamos aquí somos vasos. Y como vasos que somos vasos diferentes. Dios me usa de una manera, Dios te usa a ti de otra manera, pero con fines de propósito para que vengan a los pies de Jesús. Dios tiene la forma y la manera como hacer las cosas, pero sin embargo,
nosotros queremos hacer en la manera como nosotros pensamos, pero no va a funcionar. Va a funcionar en la manera que Dios requiere conforme en su palabra. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces en su ruta hacia la tierra prometida, Israel experimentó situaciones en las cuales fue confrontado con la costumbre adquirida en Egipto. En otras palabras, el Señor nos está hablando de que cuando salió el pueblo de Dios, dirigido por Moisés, ellos se habían habituado, ellos se habían acostumbrado a la cultura, de la forma, la manera, como esclavos. Llenaron su corazón y su mente de los hábitos y costumbres que había en ese pueblo. Entonces Dios tenía que limpiar, sacar todo lo que había en su corazón, todo lo que había en su mente, de lo que habían percibido y se habían habituado en la cultura de Egipcio. Entonces Dios lo lleva al desierto. No es que Moisés quiso llevarlo al desierto, sino que Dios permitió que ellos vayan al desierto. Vamos a Deuteronomio 8:2. Edgar, usted tiene voz de trompeta. 8:2. Deuteronomio 8:2. Amén. A ver, léalo. Pero la poderosa palabra salió en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén, gloria a Dios. Mira cuán importante es. ¿Quién lo lleva al desierto? ¿Moisés porque se le ocurrió? No, es Dios mismo que lleva al pueblo al desierto. ¿Y cuál es la finalidad que Dios lo lleva al desierto? La palabra dice, y te acordarás de todo en el camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que muchas veces el Señor nos mete al desierto con dificultades y problemas, porque en el desierto ¿qué hay? No hay nada. En el desierto ni siquiera hay agua. En el desierto muchas veces al caminar es todo arenal. Y caminar por 40 años, gloria a Dios, era para probar y sacar todo lo que había en tu corazón. Es por eso que cuando Dios hace algo y te lleva al desierto, es para afligirte. ¿Por qué? Porque Él es tu creador, Él te conoce, Él sabe que hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser sacados, desechados, hermano. Y aún todavía tenemos que ser probados en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la importancia de entender, la importancia de comprender de lo que Dios tiene para mí, para ti. Y cuando tú te pones a orar, Señor, yo quiero evangelizar. Señor, que cuando ponga yo las manos sea sanado. Señor, yo quiero hacer esto y esto para tu gloria y para tu reino de Dios. Hasta cierto punto usted no sabe lo que está pidiendo. Porque si usted en sí ha leído la palabra dice, muy bien, te voy a llevar al desierto porque tú me has pedido cosas maravillosas, levantar muertos, sanar enfermos. Pues voy a probarte, te voy a afligir y estarás de prueba en prueba para ver qué es lo que hay en tu corazón, porque Dios está interesado en limpiar ese corazón. Dios está interesado en limpiar esa mente. Dios está interesado que tu cuerpo, de la punta de tu cabello a la planta de tus pies, cada rincón de tu cuerpo, tu mente, sea limpiado, lavado y pasado por fuego. Eso es lo que pasó cuando Moisés dirigió y se llevó al pueblo al desierto. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios.
Entonces cuando tenemos dificultades, cuando tenemos un momento difícil, hay cosas que salen de nuestra boca. Y va a salir y va a decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me ha pedido cosas maravillosas. Entonces, si yo te quiero dar los dones y las habilidades para reafirmar aún muchísimo más, está pasando tus pruebas, está pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor te ha metido al desierto para lavarte, limpiarte y cambiar esa mente y cambiar ese corazón, hermano. Porque la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso, hermano. O sea, no se trata de emociones, se trata de determinaciones, como Moisés tuvo determinaciones para guiar a ese pueblo y Dios le dijo, yo estaré contigo. Y la palabra dice que Él no ha cambiado. Él siempre, cuando tú tomas una determinación, gloria a Dios, cuando nuestro hermano Edgar vino y tuvo la emoción en su corazón de una reafirmación, de querer servir al Señor, vinieron pruebas, circunstancias. Y muchos de nosotros decíamos, en el mundo estaba mejor. En el mundo yo estaba santo, tenía de todo, nada me faltaba, nada me dolía. Pero vengo a los pies de Jesús, hasta la oreja me duele. ¿Por qué? Porque hemos venido a los pies de Jesús y el Señor te tiene que procesar para sacar, para limpiar ese corazón. Y es por eso que el Señor lo lleva, hemos leído, gloria a Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, hay momentos que vamos a decir, ¿por qué a mí? Hay momentos que vamos a decir cosas que no corresponden. Y por ahí habla, dice, ¿por qué la persona que está en la esquina está prosperando y yo no tengo ni siquiera para un helado? Porque el Señor nos está llamando a una reflexión. El Señor nos está llamando a que podamos entender, comprender, de que si tú vas a ser usado, Dios te tiene que probar. Si tú vas a ser usado y le has pedido hacer cosas maravillosas a través de tus manos, no siendo usted, sino siendo el Señor a través de usted, entonces Dios te va a llevar al desierto. Nosotros tenemos esta obra por gracia y misericordia que Dios nos ha dado. Pero esta obra va a crecer, pero tienes que pagar un precio. No, Cristo ya pagó el precio, sí, Él pagó el precio de tus pecados. Pero hoy tenemos una lucha constante de nuestra carne y nuestro espíritu para llevar a cabo y decir realmente, Señor, heme aquí, aquí estoy, a pesar de los problemas, a pesar de los momentos, a pesar de las circunstancias, yo voy a avanzar, yo voy a continuar, porque si Moisés lo hizo con tu guía, pues yo también lo haré. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Y si te predicaron un evangelio, vienes a Cristo, todo va a ser felicidad, todo va a ser color de rosa, venga, ahí está la pala, no es una gran mentira de ese evangelio. Hermano, vas a tener dificultades. Si no, medita cómo quedaron los apóstoles. Lo persiguieron, le metieron látigo, lo torturaban, le tiraban piedras. No es cosa fácil, hermano. Cuando tú vienes a las cosas de Dios, vienen problemas, circunstancias. Estabas en paz con tu esposa, tú creíste, ahora tu esposa que está a tu costado es la que te está haciendo la guerra. Pero hijos, nos íbamos a la iglesia católica y cargábamos al Señor morado. Y tanto cargar, usted ya estaba morado también. Pero ahora que estás en los pies de Jesús, ahora
El Señor te va a afligir. El Señor va a tratar con tu vida, con tu carácter. Sigue pidiendo, Señor, quiero ser con una unción poderosísima. Vas a pagar precio de entrar en ayuno, de entrar en oración. Y vas a ser probado cómo está tu corazón. No se trata de que yo soy presidente de la comisión de evangelismo. No, no se trata de eso. Se trata de disponer un corazón humilde delante de la presencia de Dios. No se trata de títulos. No, que el copastor, que tiene más sabiduría. No, no se trata del copastor, se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a dar convencimiento. Nuestro hermano Goyito manda un mensaje en WhatsApp y me dice: pastor, mi cuerpo se me está adormeciendo. Parece que... y comienza a declarar cosas que no debe declarar. Parece que es una parálisis. Hermano, en el amor de Dios, estás en las cosas de Dios. Y va a haber circunstancias, va a haber momentos, va a haber... Es que nuestras luchas no son carnales, sino son espirituales, hermano. O sea que yo lo estoy pasando bonita, yo lo estoy puro riste conmigo. Yo también estoy pasando momentos de dificultades, hermano. ¿Por qué? Porque hay un propósito después de la tempestad, después de las circunstancias, después de los problemas, a pesar de las circunstancias que estoy pasando, vienen cosas grandes. Gloria a Dios. Vienen cosas grandes, hermano. Porque así también como Moisés sacó un pueblo, lo llevó al desierto por orden del Señor para afligirlo, pues hoy has venido a los pies de Jesús para afligirte, para probarte. Y luego estamos llorando. Por eso ustedes tienen que tener cuidado qué le pides al Señor, porque van a venir problemas. ¿Usted cree que Luis no tiene problemas? Don Sata ya se enteró que él tiene habilidad de ver en el nivel espiritual. Y la semana pasada, ¿cómo quedó? Pero en victoria, él venció a esos espíritus inmundos. Ahora se está levantando. Ahora parece con ese perfil de actor. No siempre fue así. Es una lucha. Es problema, circunstancia. Goyito viene, agarra, me dice, no, yo predico aquí, yo voy allá, ya ese es el precio. Y al día de la semana que viene se me está adormeciendo el cuerpo. Por supuesto se te va a adormecer porque los demonios inmundos van a venir a atacarte. Ahí gozarse. Entonces tenemos que ser probados, tenemos que ser afligidos. Si yo nomás vengo, a veces estoy caminando normal y ay, ¿qué pasó? Ay. Y me acuerdo que estoy dirigiendo una obra y el enemigo me va a atacar porque muchas veces no lo va a atacar a ustedes, sino al responsable de la obra. Entonces ustedes tienen que orar por mí. Amén. Y yo orar por ustedes. Pero cuando más oración voy, más el enemigo sigue atacando. No es que de repente estás en pecado. No, hermano, con pecado, sin pecado, siempre el enemigo, porque la palabra dice así, que Satanás está como león rugiente viendo qué devorar. Que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, finalmente recibieron la orden en sí de organizarse para marchar hacia la tierra prometida. El pueblo tiene que ser organizado, hermano. El pueblo tiene que aprender el orden y hacerlo de una forma ordenada. Y aquí en este lugar, cada ministro tiene la autonomía a través de la palabra para ejecutar por el bien del ministerio que Dios ha dado para este lugar. Y ustedes deben avanzar. Hay circunstancias que tan solo deben informar. Pastor, voy a echar fuera demonios. Vaya usted, hijito, vaya fuera.
Solo el informe nada más. Pastor, ayer derroté a 2 Goliat aquí en la esquina. Usted informe, está laborando. Llegó yo viene. Pastor, ayer 2 gigantes vinieron a eliminarme. Hermano, las cosas de Dios no es cosa de juego. Las cosas de Dios son cosas serias. Huguito también, Señor, que a través de mis manos sean sanados todos los que están en mi contorno. Dios te va a dar eso. Pero primero te va a llevar al desierto. Y cuando estés en el desierto, ahí el Señor te va a afligir. Porque quiere sacar todo lo que hay en tu corazón. Quiere limpiar todo lo que hay en tu mente, tu corazón, espíritu, alma y cuerpo. Para luego tú recibir la gracia de Dios. Y así, sobre encima que recibe la gracia de Dios, va a haber dificultades, va a haber problemas. No es color de rosa las cosas de Dios. ¿Cuántas veces Jorgito vendiendo su queso, su aceituna, hasta le han querido corretear con palos? Así es, hermano. Así es. ¿Cuántas veces con Edgar, que es el presidente de la comisión de evangelismo, al frente han pasado y que nos ofendía? ¿Cuántas veces cuando hemos predicado el dueño de la casa, de la parte, dice, por favor, no hagan bulla? Moisés tuvo dificultades y problemas para llevar un gran pueblo. Hoy en este tiempo Dios también va a estar contigo. Él te va a respaldar. Pero siempre va a venir las dificultades porque el enemigo está al acecho, viendo que devorar. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces en estos acontecimientos históricos nos ayudan a entender que nosotros, al igual que Israel, tenemos que ser preparados para tener una profunda intimidad con Dios, de manera que seremos algo especial para el Señor, porque tenemos intimidad para confrontar diariamente con situaciones que alteran nuestro carácter y conducta, hermano. ¿Sí? A mí me han querido pegar acá. Ahí Goyito estaba esperando más que tire la cachetada para que él ponga el cuerpo. Pero así es, hermano. Así pasa, hermano. ¿Cuántas cosas no ha pasado Moisés llevando a ese pueblo? Que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermano. Pero ahora vamos a ir entendiendo lo que el Señor nos habla. ¿Por qué la vivencia de Israel en las áreas de nuestro crecimiento personal? Porque tenemos que examinar las Escrituras, la vivencia de Israel en su camino de Canaán y comprender las necesidades de crecer en las siguientes áreas de nuestra vida personal. Tenemos que crecer, hermano. ¿Y en qué debemos crecer nosotros? En paciencia, hermano. Porque cuando alguien se enfrenta contigo, cuando usted está predicando, Dios quiere ver tu paciencia. Y a veces se te enfrentan, te quieren pegar y como tú no entiendes, muchas veces no podemos entender las cosas espirituales, respondemos, hermano. Y Dios dice, no, hijo, no es así, no funciona así. ¿Cómo fluye en paciencia si no hay dificultades, no hay problemas? Yo pregunto a mi hermano Huguito, él tiene una familia. Los niños están creciendo. Él tiene que tener paciencia para con sus hijos. Entonces Dios requiere, como muchas veces más chiquito, Huguito lo sacaba y su hijito le dice, papá, cómprame eso. Y Huguito, pero hijito, no, cada rato no te voy a estar comprando, que ya con eso ya otro día. Yo no soy Banco de la Nación, pues, por favor. ¿Por qué? Porque ahí está lidiando con el carácter de su hijo y está creando paciencia. Entonces Dios quiere en las dificultades, en los problemas, paciencia. Entonces Dios desea que todo creyente aprenda a esperar en Él, como quiso Israel que aprendiera cuando lo confrontó en Mara. ¿Qué es Mara? Estaban en el desierto
y encontraron agua. Y ese río, supuestamente mar, era aguas amargas. ¿Quién toma agua amarga? Pero en el desierto cristalino, usted quiere tomar un vaso, pero estaba salado. Por eso le dicen Mara. Ahí vamos a ir entendiendo lo que Dios quiere en sí. Y el pueblo de Israel se quejaba. Y Moisés tenía que pedir y orar. Y el Señor, de lo amargo, lo convirtió en dulces agua. Lo que Dios quiere, gloria a Dios, es que tu paciencia fluya. Dios tiene propósito de que cada creyente aprenda a ser una persona paciente, hermano. No te desesperes. ¿Por qué? Porque Dios le ha bendecido con una motito. Gloria a Dios, a mi hermano Edgar. Pero ahora quiere un carro rojo. Quiere un carro rojo y él se desespera. Porque él tiene brevete, sabe manejar. Pero tiene que tener paciencia. Que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. A ver, Éxodo 15, 26. Edgar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, perdón, Éxodo, ¿no? Éxodo 16. 15, 26. Perdón. Ya, 15:26, ¿no? Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque Amén. yo soy Jehová tu sanador. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios tiene el propósito de que cada creyente aprenda a ser una persona paciente. Dile a tu hermano que está a tu costadito, sé paciente. Sé paciente. Sé paciente. No se trata de lograrlo de la manera como queremos, a la mala, sino se trata de lograr y obtener lo que Dios nos ha bendecido y aprender a esperar al tiempo de Dios. No, yo vendo la moto y le hablo a Jorge que venda también su moto y compramos el carrito. No, ese no es que Dios te bendiga. Deja que Dios en su momento te va a comprar. De repente te casas por ahí con una que tiene, ya te compra 2 carros, ya te compra. Gloria a Dios. Hay que ser paciente, hermano. Es decir, que hay que aprender a obedecer, perseverar, confiar en su palabra. Si la palabra dice que Él te va a bendecir, te va a bendecir. No, es que no tengo que esto, no te preocupes, Dios va a mover corazones, hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que quiere en sí el Señor? Vamos a Efesios 4:2. Efesios 4:2. Capítulo 4, versículo 2. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Amén. La paciencia es muy importante, hermano. La paciencia se requiere para esperar la promesa de Dios para nuestra vida. La paciencia es muy importante para amarnos unos a otros. Con mucha paciencia. De repente no me gusta la cara de Jorge, pero lo tengo que amar en Cristo Jesús. Chapetilla. Porque él tiene una carita de pandillero, pero no, hay que amarlo, porque la palabra dice, hay que amarlo con paciencia y con amor, y amarnos unos a otros.
Eso es lo que quería el Señor para con su pueblo. Y su pueblo se desesperaba para las bendiciones. ¿Por qué me sacaste? Ahí en Egipto estaba mejor. Por supuesto que él estaba esclavo, nos daban látigo, pero no nos faltaba desayuno, ni almuerzo, ni cena. Teníamos un techo para dormir. Y a Moisés le decían que nos ha sacado para pasar hambre acá en el desierto. Eran bien quejones. Eran mil, ¿verdad? Como también va a haber momentos difíciles. Aquí en el rebaño van a decir, ya el pastor está viejo. Mira cómo ya está que yo creo que mejor Pachín que agarre la batuta. Hermano, así va a pasar, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprender, tener paciencia. Cuando usted tenga paciencia y perseverancia, porque eso es una virtud. Una virtud como fruto del Espíritu Santo. Esta virtud cristiana es necesaria para soportarnos unos a otros. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Es por eso que hay que tener paciencia. Y el Señor nos lleva al desierto para que la paciencia fluya, hermano. No le tengo paciencia a Jorge. Pero Dios me demanda a través de su palabra que debo tener paciencia para Él. Y que debemos nosotros amarnos mutuamente como virtud en la fe y como fruto del Espíritu Santo. Pero para eso el Señor nos envía al desierto para que fluyas en paciencia. Cuando tú vas al hospital, estás sentado, esperando. ¿Y a qué hora nos atiende? Vas a la secretaria y le dices, señorita, disculpe, mi nieto Edgar necesita de emergencia que vea, está mal de la próstata. Y la señorita le dice, tiene que esperar. ¿Cuánto falta después de él? 50. ¡Ay, santo Dios! Pero espere. Hay que tener paciencia. Yo me acuerdo cuando mi hermano estaba en vida, mi hermano Alfredo, subíamos a Javi y venía el carro para irnos a la parada. Yo corría y mi hermano me dice, ¿para qué corres? No, el carro se va, pero si va a venir otro. Espera, ten paciente. Aprende a ser paciencioso. Además va lleno. Va a venir un carro que aún te vas a sentar. A veces nos desesperamos. Dios quiere que usted y yo y todo comenzamos a caminar pacientemente para podernos sobrellevar unos a otros. Que vive Cristo, a su nombre. Gloria a Dios. Y también nos permitirá llevar las cargas de otros, así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. La paciencia. La santa paciencia. Tenemos que ir aprendiendo a fluir en paciencia. Que el pueblo de Israel no tuvo paciencia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gloria a Dios. Llevar las cargas unos a los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Este es uno de los primeros puntos, la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia por Edgar? A veces hay hermanos que hablan y dicen, hay hermanos que dicen, bueno, yo lo paso, pero no lo mastico. Entonces le falta paciencia, le falta, gloria a Dios,
fluir en paciencia. Por eso el Señor lo llevó al desierto, pero no era para que estén 40 años. Pero el Señor lo tuvo ahí justamente porque ellos no querían cambiar. Tenían costumbre, tenían hábitos que se le había quedado del pueblo de Israel, de Egipto. Y esa costumbre no querían sacar de su corazón. Esa costumbre no querían sacar de su mente. Es como aquellos que vienen y dicen, gloria a Dios, yo soy así, esa es mi manera, así me acepta Dios. No, Dios no te acepta así con tu amargura, con tu enojo, con tu cara de etcétera, etcétera. No, Dios quiere que tú cambies, Dios quiere que tú seas obediente, Dios quiere que tú tengas mucha paciencia. Entonces Dios lo llevó al desierto para probarlo. Y si duraron 40 años es por su terquedad de ellos. ¿Cuántos tercos tenemos acá? Él levanta la mano. Es terco, pero para llenar techos. Es por eso que nosotros tenemos que entender que hemos venido para avanzar, no para quedarnos 40 años en el desierto. Amén. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? Obediencia. Obediencia. Israel recibió el maná, alimento que Dios proveyó con el propósito de conocer si andaban en su ley. Es decir, si obedecían o no a su ley. A Dios le place que cada uno de los creyentes aprenda a ser obediente poniendo en práctica lo que está en su palabra. No se trata que yo sé más, no se trata que yo soy erudito, se trata de obedecer lo que yo tengo y lo que yo sé, porque si en lo poco le soy fiel, el Señor me pone en lo mucho. Amén. La importancia de la obediencia. La palabra de Dios dice, sujetados a nuestros pastores. Y el pueblo judío, Israel, no se sujetaba muchas veces a Moisés. Siempre tenía problemas, conflictos. Pero hoy el Señor te demanda que seas obediente. Sino obediente a la palabra de Dios, hermano. Si la palabra dice no dejando de congregar, usted tiene que obedecer, porque ahí está hablando nuestro Señor Jesús, que usted tiene que congregar, participar, sujetado a sus pastores. No, yo no le hago caso al hombre, yo le hago caso a Dios. Dios tiene un propósito cuando Dios pone a Moisés. Moisés fue un varón, un hombre escogido de parte de Dios. Cuando Israel obedece en sí a Moisés, no obedecían a Moisés, obedecían a Dios a través de Moisés. Hoy es igual, hermano. Todo tiene un porqué y un para qué. El pastor no está de adorno acá. Tenemos que ser obedientes. Necesitamos un dinero para poder alquilar un local. Y no hay compromiso. Mario dijo, si todos ponen, yo pongo el número mayor. Gloria a Dios. Tenemos que tener compromiso, obediencia al compromiso. Pero muchas veces cuando se habla de compromiso, todo es un silencio. La importancia de lo que la palabra dice, que debemos ser obedientes. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué más es lo que el Señor quería que el pueblo de Israel tenga? Dominio propio. Dominio propio. No demonio propio, hermano, porque hay algunos que a veces, iglesias, hermanos, se levantan para pelear, para discutir. La palabra no es para discutir, no es para pelear. Si aquel que te oye, bienvenido, gloria a Dios. Y aquel que no te oye, usted siga de frente, hermano. Póngase a orar por ese hermano que no quiere escuchar.
La obediencia a la verdad nos mantiene en pureza. Es la demostración plena de confianza en Dios. Asimismo, esta actitud cristiana motivará que otros glorifiquen a Dios. Pero cuando hablamos de dominio propio, a pesar de haber experimentado la bendición del Señor, el pueblo de Israel altercó con Dios a causa de no tener agua para beber. Ante este reclamo airado del pueblo de Dios, ordena a Moisés golpear una roca para que tenga agua. Todo el pueblo se lleva en Moisés porque él es el que está guiando. No hay agua, tenemos sed. ¿Qué hacemos? Y vuelvo a repetir, para eso nos sacaste de Egipto. En Egipto había bastante agua. Aunque le metían chicotazos, ellos querían volver a Egipto. Dominio, control. Esta experiencia negativa de Israel nos enseña la necesidad de aprender a tener dominio propio, lo cual nos ayudará a ser de los que perseveran. Hebreos 10:39. A no ser gobernados por los impulsos temerarios de nuestro ánimo que pueden llevarnos a actuar con enojo, con desánimo. Hebreos 10:39. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos, hermano. Nosotros somos de los que avanzamos, de los que continuamos, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, tenemos que avanzar, hermano. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Gloria a Dios. ¿Cuándo están entendiendo? Amén. Entonces, vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada uno de los que estamos aquí, desde el momento que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo ha venido. Y uno de los frutos es dominio. Es dominio. Es control. Usted puede venir, amargarse, hasta me puede pegar, pero usted tiene dominio, tiene control, no lo va a hacer. Alguien te va a amargar, usted lo puede destrozar de repente, naturalmente, pero no lo vas a hacer porque tienes que entender que eres un hijo de Dios, un siervo de Dios. Porque si lo haces, el problema no es para Dios, el problema va a ser para contigo, porque después la gente va a decir, como ese gordito no es el presidente de la Comisión de Evangelismo, cómo se ha levantado de frente a pelear. ¿Qué es eso? ¿De eso qué está hablando? Está hablando de testimonio. Porque aquel que está compartiendo la palabra, evangelizando, hermano, ya de por vida tiene que mantener el orden y su dominio propio para avanzar, continuar. No podemos destruir un ministerio a la noche a la mañana. No podemos destruir algo que ya Dios lo ha levantado. Tenemos que mantener un orden en nuestra vida personal para continuar. Tener dominio, tener control. No, es que yo soy así, yo le pido permiso al Señor y nos agarramos ahí y luego me pongo a cuenta. No funciona así, hermano. Es por eso que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto para ver qué es lo que había en su corazón, para afligirlo, para probarlo, si realmente estaban preparados. Hoy el Señor también nos habla y nos dice que ahora tienes el Espíritu Santo. Ahora tú, la palabra dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio, control. Yo estoy sentado ahí y pasan un par de chamas y Mario
voltea y yo le digo, dominio, control. Sí, pastor, me estoy controlando. Pero pastor, no es malo mirar. Sí, es verdad, no es malo mirar. Porque usted está mirando de repente en un momento la circunstancia de la belleza de la persona que pasó. Pero cuando ya pasaron y usted va a voltear, ahí está el pecado. ¿Me entiende? Por eso nosotros tenemos que tener ¿qué? Dominio propio, no demonio propio, hermano. Amén. ¿Qué más? Sujeción. Dios ha establecido autoridades sobre nosotros y espera que nos sujetemos a ella. Romanos 13, 1, 2. Romanos 13, 1, 2. Romanos capítulo 13, 1, 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Gloria a Dios. La sujeción es muy importante. Dios ha puesto autoridades, hermano. Una autoridad es el copastor, una autoridad es el pastor, una autoridad es el siervo que está en la comisión de evangelismo. Son autoridades. Y uno tiene que aprender a estar bajo sujeción para avanzar en el programa que se tiene para este lugar. Dios ha establecido autoridades sobre nosotros y espera que nos sujetemos a ella. Y cuando no se entiende esta verdad, entonces nos gobernamos según nuestro pensamiento o designio constituye hijo desobediente o de ira. Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Amén. Debemos crecer en el respeto y la alta estima a aquellos que son nuestros mayores en fe. O sea, se haya delegado como autoridades a favor de nosotros, como también fue delegado Dios a Moisés, que lo escogió para dirigir un pueblo. Y Moisés dirigió en una forma ordenada, recibiendo el consejo de su suegro para tener una buena organización y tener jefes. 50, 100,000 sobre los hijos de Israel en una forma ordenada. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces estar sujetos a nuestras autoridades nos ayuda a ser sumisos, desarrollando en nosotros la voluntad dispuesta para aceptar, buscar la orientación de nuestras autoridades. Ya vamos a concluir. El conocimiento. Dios quiere que aprendamos a crecer en el conocimiento de su voluntad revelada en su palabra. Por esta razón entregó a Moisés las tablas de la ley escritas con sus propios dedos. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Esto no ha cambiado porque nosotros por medio de Cristo hemos sido constituidos un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, llamado a ofrecer sacrificios espirituales. En comunión con Dios, Dios reveló a Israel el propósito de tener morada entre ellos
En la actualidad ese propósito no ha variado, pues por medio del Espíritu Santo nosotros venimos a ser constituidos morada de Dios, o sea, templo del Dios vivo, casa del Espíritu Santo. No ha cambiado. De la misma manera Dios desea que lleguemos a ser personas organizadas. Solo así podremos ejecutar sus promesas, y ser organizados significa tener planes, metas, igualar visión unos a otros para accionar conjuntamente y movilizarnos de acuerdo a los programas de la promesa de Dios. La importancia y por qué Moisés llevó al pueblo de Israel al desierto.